Hermanos, buenas noches. Hoy nos toca ver nuestro siguiente estudio, que es de la familia. La familia, en este caso, era la que había formado Josué. El libro es de Josué, capítulo 24, versículo 15, en el cual nosotros vamos a basar, para la cual voy a leer lo siguiente. Pero antes, lógicamente, vamos a hacer una oración para que todo salga bien, porque si no, no voy a poder. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, para que en este momento, Señor, fluya toda la información, Padre, por medio del Espíritu Santo, y nos des el entendimiento, Señor, tanto al que la va a dar, Padre, como al que la escuche. Te pedimos, Padre, de todo corazón, que todos los hermanos que no hayan podido llegar por diversas causas, Padre, los colmes también de bendiciones, Señor. Y los que estén por llegar, Padre, que lleguen también. Te lo pedimos todo esto, Señor, que nos dé la bendición grande y sobreabundantemente, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Ahora sí, hermanos, Josué 24:15 dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otra versión similar, que es de la Biblia latinoamericana, dice de la siguiente manera el mismo versículo: que si no quieren servir a Jehová, digan hoy mismo a quienes servirán, si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora ustedes viven. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Jehová. Es la versión latinoamericana, pero el contenido es el mismo, donde está haciendo una aclaración Josué a toda su gente, si van a estar dispuestos a servir con todo el compromiso, y lo tienen que decir en ese momento. Josué sabe que la gente no se mantendrá fiel al pacto si sus líderes no hacen lo mismo. Se refiere a cómo creer en Jehová y a cómo vivir la vida, al dejarse guiar por Él, sometiéndose voluntariamente a su dirección divina frente a todos los asuntos de los que permitirá comprender a cada paso de la obra en el pueblo que hace Dios. Josué estaba consciente de que toda la gente que venía, la mayoría venían con ídolos, con idolatría. ¿Por qué? Porque habían vivido en casas diferentes, en pueblos diferentes, y desgraciadamente, a pesar de todo lo que habían conocido, de las maravillas que había hecho nuestro Dios, ellos los despreciaron también y se volvieron a la idolatría. Por eso Josué fue muy claro al decirles: tienen ustedes ahora que escoger, porque no es un juego. Puso delante de ellos tres opciones. Inciso A: servir a Jehová, el Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Esto significando amar a Jehová Dios y disponer el corazón de una manera tal que tienen que obedecer por voluntad propia y no por obligación. Por eso Josué pregunta y aclara a todo el pueblo que tiene que tomar su decisión de a quién van a servir. Cuando uno viene como un servidor, que veníamos de una iglesia de conveniencia, de una iglesia con polifacéticos y múltiples ídolos, hay un ídolo para cada problema. Si alguien tiene un problema, pues ahí está Santiaguito. Si está otro problema, ahí está otro. Entonces, hay un ídolo del cual, claro, lógicamente se lo venden a uno, o los venden porque ese es el negocio: vender y perjudicar y echar a perder a la gente. Pero también la gente tiene culpa, porque los que conocen o los que no conocen, pues por ignorancia lo hacía uno, como un servidor. Pero cuando conoce uno la palabra de Dios y va uno conociendo que está haciendo uno mal las cosas, va uno comprendiendo poco a poco. A veces se cierra uno de tal manera que no se puede. Pero cuando uno le toca el corazón de Dios,
Bueno, conociendo que la idolatría es mala, que cuesta trabajo quitársela de encima, cuesta mucho. Es un mal hábito, un mal vicio, que a veces se hereda por instrucción de los padres, por adoctrinamiento de los padres, y porque todavía, a pesar de lo que nos enseñan en la casa, que es malo, que a veces ellos nacieron con eso y no saben, todavía nos mandan al catecismo la doctrina, que nos van reforzando toda la maldad, todo lo malo, toda la idolatría. Y como es muy difícil quitarse eso, por eso él hace la aclaración nuevamente. Dice que no se debe de hacer por obligación, sino debe de ser por convicción personal, con todo el amor de nuestro corazón para llegar y postrarse a los pies de Dios, pero es muy difícil. Porque, por ejemplo, en mi barrio, cuando había, ahora que viene el día 12, son muy bonitas esas reuniones porque pues hay tamales, champurrado, que toda la gente pone de todo corazón, porque no lo hacen mal. Entonces, hay peleas de box ahí en el barrio. Entonces, todo eso va jalando a la gente y todas esas costumbres, usos y costumbres del barrio, se quedan. Y son tan difíciles de quitar, tan difíciles, porque sufre uno, lo hablo por mí, la presión social del medio donde uno vive se desarrolló. Entonces es bien difícil, porque a uno lo ven, no, si tú que ahora te dices que eres hermanito y afuérate cuando esto y aquello. Desgraciadamente todos tenemos cola que nos pisen, como se dice popularmente. Y a veces la demás gente que lo conoció a uno como era, a veces lo deja uno en paz cuando ve que ya cambió uno, cuando ve que ya va uno con su comportamiento, haciendo diferente la situación de la vida familiar o personal. Pero que cuesta trabajo quitarse todo eso, sí cuesta mucho. Es dificilísimo, es dificilísimo. Esas usos y costumbres son muy difíciles porque se van adueñando de uno y uno se va perdiendo entre los libritos que le dan a uno, a donde iba uno antes, los panfletos, una hojita doblada en dos, donde le dicen a uno las lecturas escogidas del día de hoy, de lo que debe uno hacer. Entonces uno piensa que leyendo eso y encomendándonos o haciendo la oración, o el rezo, mejor dicho, no es oración, el rezo al ídolo que le tiene uno prefabricado, tontamente piensa uno que eso se va a componer. Pero se va uno adentrando más, por eso cuesta mucho. Pero claro, no hay nada imposible. En el siguiente dice, puso delante de ellos tres opciones: servir a Jehová Dios, que los sacó de Egipto como una poderosa; servir al becerro de oro, la religión que inventaron las mentes débiles de sus padres. Desgraciadamente, por ejemplo, el becerro de oro, que es muy común, porque es tan terrible esto de quitarse, que hasta cuando ven que Moisés subió por las tablas, y se tardó un poquito, porque pues era la voluntad de Dios, no era la necesidad de él, cuando bajó, que vio a todo el pueblo adorando un hilo de oro. Entonces quiere decir que esas costumbres permanecen y a veces son difíciles. Tan es así que si era el hermano de Moisés al que le hicieron la persuasión, Aarón, que hiciera el becerro. Y todos llevaron oro para hacerlo. Entonces lo hicieron y lo adoraron ahí. Cuando bajó Moisés y vio eso, pues ahora sí que se enojó muchísimo, ¿no? Tan es así que rompió las piedras de la ley, las quebró. Y tanto se enojó también Jehová Dios, de que vio esa actitud de su pueblo, que aún demostrándole con hechos todo lo que hizo por sacarlos de Egipto cuando salieron, y todavía haciendo eso porque no estaba el líder principal, que en este caso era Moisés, pues Aarón no sé si se vio obligado a hacerlo o lo obligaron, pero la cosa es que hicieron al becerro. Hicieron al becerro, ¿y qué le pasó a la gente? Se enojó Dios y destruyó una parte de esa gente. Aún cuando les había dado cosas muy buenas, hechos milagrosos, y ha visto el poder y la magnificencia de Él, aún así, como les dio cosas buenas, también les dio la muerte. Entonces quiere decir que tenemos un Dios celoso. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una instrucción de nuestro Dios y sabemos lo que es malo, pero aún así lo hacemos, pues también se paga con la muerte. Así como Dios nos da la vida eterna,
Si hacemos lo malo, también nos los quita. Es difícil pero de aceptarlo, pero también así es. O sea, Dios como da, también quita. Y si uno no se esfuerza en seguir los caminos que da Dios, y no dicen, pues tanto para acá y luego para allá, ese es un problema. Porque hay muchos problemas cuando pasa eso. Cuando nosotros comenzamos a andar aquí en la palabra, aunque mi mamá se convirtió primero y me llevaba a mí, pues yo era muy light, demasiado light. Sí iba, pero pues andaba en lo propio. Pero a veces eso trae muchos problemas. Ahorita afortunadamente toda mi familia conoce. La mayoría, el 90%, el 95%, por decir así, de todos los que somos de familia, vamos haciendo el esfuerzo porque no es fácil. Nada más una hermana la que le está costando trabajo. Como les decía, el mundial es muy atractivo. Entonces cuesta mucho. Porque cualquiera te invita a las fiestas, a la pachangona, te invita pues a cotorrear, pero no te invitan a buscar a Dios porque pues, cuesta trabajo hacerlo. Porque saben que si van es un compromiso. Es un compromiso personal que aunque nadie nos vea de los demás, nos está viendo Dios. Y la pena moral, la pena espiritual es más terrible que nada. Porque sabemos que está uno haciendo un juicio propio, un juicio que yo me estoy buscando solo, que yo estoy poniendo del 1 al 10 hasta donde quiero que me ahorquen. Y en este caso Dios no perdona. Es muy benévolo, su misericordia es infinita, pero también es celoso y cuando la aplica, quita la vida. Ya están las muestras. Es doloroso, pero así es. Entonces aquí toda la familia que venía que adoraba el becerro de oro, principalmente de Mesopotamia, ahí había muchos, en lo que busqué dice que había muchos ídolos, y los principales eran Marduk, que era el dios de la creación, Enlil, dios del viento, Shamas, dios del sol, Instar, diosa del amor y la guerra, Sim, el dios de la luna, Ninurasat, la diosa madre, etcétera, etcétera. O sea, tenían como 7 dioses ídolos, idolátricos principales, que toda la gente, aún conociendo de Jehová Dios, adoraba. Por eso fue la aclaración que hizo Josué, porque les dio, cuesta mucho trabajo, puede llamarse como quieran hacer el nombre que le pongan, que muy venerados y todos, o adorados, pero son ídolos. Llámese imágenes, pinturas, todo que hecho por la mano del hombre es idolatría, todo. Como una vez también comentaba Jonah, el hermano Jonah, que a veces hay gente que abre su Biblia y no lo hacen, yo creo, por maldad, lo hacen por desconocimiento. Abre su Biblia en X lectura, la ponen en su veladora. Eso no va a salvar a la gente, ni va a alejar a los demonios. Sencillamente es una información que está ahí que se debe de leer con el corazón, con el entendimiento, con el raciocinio, para comprenderlo. Porque si yo voy y la abro y la pongo y nada más pongo una veladora y clamo, no. Normalmente en la iglesia de conveniencia, en la iglesia del mundial, así se hace a veces. Hasta se tiene una repisa y se le hace una idolatría en lugar de una lectura y amar a Dios con el corazón y aprender. Entonces todo eso son lo que está metido en el corazón y en la vida de todos los que alguna vez salimos de ahí. Los que tuvieron la fortuna de nacer en una cuna cristiana, también debe haber sido difícil. Porque aún que los traen a los pies de Cristo desde pequeños, el mundo es el mundo y el mundo atrae. Lo llaman a uno así a manos llenas, ven para acá. Entonces, aún conociendo y naciendo cuesta trabajo. Y no se ve a la gente de enfrente, sino la misma familia de uno que mis sobrinos que han nacido en cuna cristiana han fallado. Porque es dificilísimo. Cuesta mucho mantenerse dentro de la línea de la cristiandad. Cuesta bastante. Hijos de pastores que vieron todo el sacrificio que hicieron sus padres, todo lo que predican, todo lo que dicen, y aún así, cuando van a la escuela, la influencia es tremenda, la presión social, y cayeron, y algunos siguen cayendo.
Algunos se han levantado, gracias a Dios, porque también Dios nos da mucho amor y nos deja que nos levantemos y andemos. Pero a veces se requiere demasiado corazón, demasiada fuerza de voluntad y demasiada fe en Dios, que a veces si esa fe no la ejercemos nosotros personalmente, y si todavía en la familia no hay apoyo, que le marquen el alto, entonces a veces o pasa una o dos, estas personas de esta familia que están dentro de esto y que están viendo que su hijo está mal, le llaman la atención, o el hijo se queda y se compone por amor a Dios y a su familia, o se va de la casa y se acaba de perder. Desgraciadamente también así pasó dentro de mi familia. Algunos que no les gustó se fueron, se salieron, andan sufriendo todavía, porque conocen de Dios, pero siguen con la del mundo. Entonces es malo. Es malo porque a veces Dios cuando jala las orejas, cuando da el coscorrón, no debe de ser hasta ese momento que lo arrastre a uno para llegar a los pies, pudiendo llegar uno solito caminando y recibiendo todas las bendiciones. Pero a veces no es así. A veces, pues ahora sí como como le pasó a Pablo, que era bien malvadote, un sicario, y cuando Dios lo trató con él, lo tiró, lo arrastró, lo dejó ciego y lo obligó y comprendió él y pues hizo el trabajo que tenía que hacer, pero lo trató ahora sí con dureza. Las razones no las sabemos, pero Dios lo eligió y cumplió su trabajo, que hasta el día de hoy sigue escrito por voluntad divina y ahí seguimos con él, con todo lo que nos dejó, pero no porque lo haya hecho a voluntad propia, sino fue por inspiración divina que quedó grabado para que nosotros sigamos y no cometamos esos errores que a veces se cometen. Pero él es el ejemplo que pudo levantarse, a lo mejor con 2 coscorrones, pero otros no tienen esa oportunidad. Como los que les digo que no lo hicieron, adoraron al ídolo y Dios los acabó ahí. Los mató para pronto. Por eso fue que Josué les dijo que si se quedaban ahí adorando esos ídolos, era su elección. Allí morirían eternamente sin salvación, junto con sus demonios, que son los ídolos que ellos adoraban. Pero si ellos cambiaban y estaban dispuestos a seguir a Jehová Dios, aunque murieran físicamente, iban a vivir eternamente en el mundo espiritual. En la tercera les dijo, en el inciso C, si van a servir a Baal y a otros dioses, siguiendo la costumbre de sus pueblos vecinos de Canaán, el dios o dioses de los amorreos eran Amurrá o Martu, volviéndose idólatras, politeístas y perdiendo para siempre su vida eterna. Por eso Josué nos enseña que hay que tener mucho valor y mucha fe y temor a Jehová de Dios para seguir adelante y obtener la bendición y no perderse. Porque eso es lo que pasa. Imagínense a Josué hablando con todos ellos, la multitud que tenía de gente. La ventaja era que él había demostrado su manera de caminar, de su vida, y que Dios lo estaba favoreciendo, le estaba dando bendición para ser un ejemplo para toda su gente, para todo su pueblo. Pero él tenía que ser duro, tenía que preguntar, ¿quién se queda y quién se va? No hay de otra. Así seas muy bueno en lo que estás haciendo, hasta donde hemos llegado, pero si ustedes no cambian y siguen así, aquí no van a andar conmigo los que sirvan a Jehová Dios y los que no. Con toda la pena de su corazón tenían que salir, tenían que irse. O quedarse donde estaban y Josué seguir su camino con los que siguen a Dios. En este caso a Jehová Dios. Hoy tenemos las mismas opciones. Servir al único y soberano Dios del que nos habla la Biblia. El servir a Jehová Dios nos permite experimentar los dones sobrenaturales y vivir el gozo, la paz que emana de obedecer lo que Dios desea que hagamos. Cuando hacemos la voluntad y obedecemos los mandamientos, van a llover sobre nosotros las bendiciones y sobre el pueblo como lo que somos y estamos acá, haciendo un esfuerzo
en todo y por todo. Porque allí es cuando se ve el fruto de la perseverancia. Y hablo por mi familia y en todos los que han seguido a Dios. De una manera u otra, va uno subiendo escalafones o niveles donde va uno esforzándose y Dios va derramando más bendiciones, va viendo el corazón. Que hay problemas, sí los hay. Que a veces los problemas cuesta mucho sortearlos y avanzar, sí cuesta, no es fácil. Nadie dijo que ser cristiano es bien fácil. Ser cristiano nada más no es un mote, ni un nombre, ni un título. Ser cristiano y amar a Dios es seguir un camino de obediencia, de esforzarnos, primeramente para ser el ejemplo para nuestra familia. Y segundo, que los que nos ven van a decir, bueno, pues sí es verdad, sí ha cambiado y de veras Dios lo está ayudando, le está yendo bien, lo está bendiciendo. Porque si se fija la gente, para bien o para mal, sea uno bueno, sea uno malo, la gente siempre va a ver. Y lógicamente, si uno es bueno y si ven que vino a la iglesia y se comporta uno, ven el cambio, dice, sí, pues su Dios es bueno. Y ese testimonio hace que a veces les cause la curiosidad de decir, voy a ver a dónde va. Y si uno tiene la oportunidad de platicar con ellos, pues van cambiando. Enfrente de nuestra casa vive una vecina que era pues católica. De un momento a otro vimos, mi esposo y yo, que ya pone alabanza en su casa. Ah, sí, está otra iglesia. No sabemos de qué manera o cómo llegó, pero realmente Dios la ha cambiado en su manera de vivir y eso es bueno. Entonces, todo lo que nosotros hagamos bueno, lo van a ver ellos y van a tratar de hacerlo lo mejor. Ya somos más, aunque todavía hay muchos que no han llegado. Y ojalá no nos caigamos y no nos trompiquemos porque ese es un mal ejemplo para ellos y sigamos adelante esforzándonos. Nos dice también, seguir las costumbres y los pensamientos de los vecinos que dicen en su corazón, no hay Dios, ¿para qué estás yendo ahí? De todos modos vamos a morir, quién sabe si realmente vayamos ahí a otro lado. Hay que gozar la vida se vive una vez y hay que seguir adelante. Mañana quién sabe. A veces esa influencia hace que uno cambie, o esa filosofía barata hace que uno cambie, o la gente cambie su manera de ver las cosas, y se integra al mundial y sigue en el despiporre y en todas las malas acciones negativas para la familia, la persona, y el mal ejemplo para todos. Dice, el seguir las costumbres y los pensamientos y filosofías de los vecinos que van a sus iglesias de conveniencia, en donde solo les endulzan el oído. Y si ellos todavía hacen caso, pues acaban de perderse por vivir esas malas costumbres, donde nada más pues vienes acá a dejar tu ofrenda, te pongo tantos rezos por costumbre, así para que pierdas tus pecados, son lavados 15, como me decían a mí, 15 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, el yo pecador 30 veces y ya estás limpio. Deja tu ofrenda acá y si puedes dar algo más, mejor, porque Dios te lo va a agradecer. Desgraciadamente que ahí caemos en las conveniencias de los centros de mala enseñanza, que se vuelven corporaciones del dinero, donde fluyendo el dinero a uno lo hacen creer que está uno salvo. Y mucha gente lo sigue creyendo. Aunque ahora ya se conoce un poco de más cosas nocivas y negativas de la Iglesia Católica por cuestiones ya de la información que fluye en las redes, que no todo es como parece. Pero al fin y al cabo, poco a poco la gente tiene que ir cambiando en función de los testimonios de nosotros, de nuestra manera de vivir y de ser. Nos dice, la toma de decisión es personal y familiar. Aquí hay un problema a veces cuando uno como Josué, pero en este caso imitando en la familia de uno, cuando uno se casa en yugo desigual es difícil. O me cambia o la cambio, o la jalo para acá o me lleva para allá. Cuando yo me casé con mi esposa era católica y yo era pues, así, era cristiano laico, muy tranquilo y nada me espantaba, ni nada, me sentía que nada me engañaba. Entonces cuando ingresamos a esa familia, un servidor, me aceptaron bien.
Ya cuando vieron más o menos mis pensamientos, aunque me casé por la Iglesia Católica, pues ya me jaló un poquito ahí el mundial, pero cuando se toma esta decisión, como dice Josué, a veces cuesta trabajo. Afortunadamente pude demostrar y convencer a mi esposa de ciertas cosas que estaban mal, o sea, todo lo que ella creía, y, y la pude convencer, pero ¿qué hubiera pasado si no la convenzo para jalarla de este lado al lado positivo? Porque es difícil, todavía yo recuerdo que un diciembre me dijo mi esposa, pues llévame a la villa, ¿no? Sí, sí, la verdad, pues vamos. Nos organizamos y nos fuimos a la villa, porque pues era la tradición. Y ya ahí vamos, la llevé, aunque yo sabía que estaba mal en mi corazón, pero dije, bueno, por amor a mi esposa y tengo que demostrarle que esto es falso, ¿no? Pues ahí vamos, ahí va Gabriel también, con su esposa y sus hijos. Fuimos a la villa, le di un recorrido ahí en la villa, donde andaba, donde subía el Juan Dieguito, que le daba sus rosas. Aunque sabemos que todo eso no existe, aunque mi hermana vive en Cuautitlán y por ahí, en una glorieta, está una casa hecha de cemento y dice con una placa grande, reluciente, aquí vivió Juan Diego y desde acá se iba caminando hasta el cerro del Tepeyat y fue cuando se le apareció la morenita. Entonces, usted ve eso ahí y si la gente no tiene conocimiento, la gente lo cree. Porque está ahí la casa con un anuncio grande y, y ahí está. Y está vigente, la pintan todo porque la gente lo hace de todo corazón. Y es un monumento a la mentira, pero ahí sigue. Y la sigue y sigue progresando. Es una corporación, eso ya que hicieron con él y con la Morena, una corporación económica, una industria del engaño, pero que el engaño deja billete. Entonces les digo, y una vez que fuimos a ver a mi hermana, ahí veo la casita y digo, hasta, sí, dice una señora, desde acá se iba caminando Juan Dieguito. ¿Quién sabe si ahí vivió, ahí nació? Pero de que lo engañaron ahí, lo pusieron. Ahí lo pusieron. Entonces, cosas como esas las hace la maquinaria de la desinformación y maquiavélica del demonio. ¿Para qué? Para engañar a la gente y seguir teniendo adentro del costal divino dinero que deja. Pero sí, ahí voy. Ya después con mi esposa fuimos platicando, fuimos viendo las cosas, fue leyendo la Biblia y nos costó trabajo, porque a veces todo eso, cuando se toma la decisión, o era yo personal, que me iba del lado de Jesucristo, fuera de la idolatría, y dejaba a mi familia ahí, o nos íbamos a vivir, que íbamos separados siempre también, y íbamos a acabar como perros y gatos por cuestiones religiosas. Bueno, más que nada religiosas, por cuestiones de conocimiento de la verdad. Afortunadamente hizo su parte también, aguantó toda la presión familiar y costó trabajo, pero aquí está. Pero de que cuesta trabajo, como les decía, a veces cedíamos un poco y regresábamos pues por la familia de mi esposa. Estaba más joven y le costó trabajo. Y de repente mi mamá llegaba y nos exhortaba y jalábamos para el otro lado. Entonces fue difícil porque de un lado para otro, pues los hijos se van confundiendo. Imagínense entonces qué podíamos enseñarles si andábamos, como se dice vulgarmente, del tingo al tango, dijera mi mamá. Entonces sí cuesta trabajo. Un día, la cúspide de todo el problema fue un día que llegó mi suegra y mi suegro a la casa donde vivíamos y me preguntaron, Gabriel, ¿dónde está el crucifijo bendito que le regalamos el día que se casó? Un grandotote casi. Aventaron su buena agüita y estaba súper bendecido, ¿no? Ya el quitamaldades. Entonces, sí, sí, porque es eso, ¿no? A las cosas como son. Y le dije, pues aquí estaba, ¿y dónde está?
No quería decirle porque iba a arder Roma ahí, pero con todo de mi corazón tuve que decir la verdad. ¿Sabe qué eso era? Pues sí, lo agarré. ¿Y dónde lo puso usted? ¿Dónde lo puso? Lo buscaba. Lo aventé a la basura, le dije. Ah, sí. Casi, casi me mocharon ahí de la familia. Y por ende mi esposa también. Entonces eso nos alejó de la familia de mi esposa y a ella le costó trabajo hacer la toma de decisión junto con su esposo porque es muy difícil. Pudo haber sido nada más yo y ella a ver qué pasa. O la otra, por comodidad, por no tener problemas, pasarme del lado de ella con su familia y pues seguir ahí, aunque yo sabía que iba a estar mal. Entonces sí cuesta trabajo. Por eso dice la familia cuesta trabajo conjuntarla, hacernos un equipo y ser buen ejemplo. Es dificilísimo, porque si no hace uno su buen ejemplo, si no trata uno de comportarse, ¿con qué cara le iba yo a llamar atención a mis hijos? Al contrario, me iban a refregar en la cara todo lo que haya sido negativo. Afortunadamente conté con la bendición de Dios y con mi esposa también, su apoyo, y pudimos sacar adelante la familia. Como todas las familias, a veces hay desacuerdos, tenemos diferentes caracteres. Si yo lo veo rojo, yo lo veo azul o viceversa. Pero lo importante es el amor en Cristo y el amor como pareja para solventar todo lo que haya. Nada imperfecto. Pero en esa toma de decisión, si fuera personal o familiar, en ese caso dijimos, tú y yo y nuestros hijos, ¿a dónde vamos? ¿Seguimos con los ídolos, con el quitamaldades o nos vamos aquí donde está la verdad? Pues afortunadamente ella y yo elegimos estar del lado de la verdad, del lado de Jehová Dios y por la gracia de Jesucristo, están integrados con la familia y de hecho mis hijos, pues poco a poco fueron también tomando esa verdad y la fueron conociendo. Porque también es difícil, cuando están chavos, pues puede uno darles un coscorrón, pero cuando crecen a veces, pues tiene que ser todo voluntariamente y tiene que ser todo por convicción personal. Afortunadamente eligieron la verdad y no la conveniencia de andar en el mundial cotorreando con los cuates. Tuvieron su etapa, su época, pero al fin y al cabo llegamos a tomar la decisión y cayó en el redil de ser bendecidos por Jehová Dios y por la gracia de Jesucristo. Entonces, realmente, como lo decía, si está uno con su pareja en yugo desigual, casi seguro que tú solo harás la selección de quedarte a servir a Jehová Dios o de la otra persona se perderá. Pero a veces se pierden los dos o se pierde uno y en este caso pues nos salvamos los dos hasta este día, por la gracia de Dios y espero que si sigamos, no creo que ya cambiar de opinión, ni debo cambiar, ¿verdad? Dice, si los dos son cristianos evangélicos y toda la familia por motivación y con convicción personal irá a servir a Jehová Dios y a su Hijo Jesús de Nazaret para seguir recibiendo las bendiciones. Toda la familia tiene que estar así, sí, yo lo sigo. Y hacer también su parte, el esfuerzo de comportarnos. Porque aunque yo como padre le diga a mis hijos, hagamos esa oración, ya va a llegar el momento que sí lo van a hacer. Y va a llegar el momento en que van a estar solos como familias y deben de hacerlo solos si uno hizo bien las cosas para seguir ellos instruyendo a sus hijos. Si alguno en el camino quisiera cambiar su manera de pensar por la filosofía barata que hay en la vida, pues está en su derecho, porque no se ama a Dios por obligación, se ama por convicción y por amor para recibir la bendición. Pero la ventaja es que si este muchacho fue bien estudiado de chamaco, aunque tenga una caída, un mal paso, tiene todo el conocimiento para volver a levantarse y volver al camino, volver al redil, porque la función es esa, no es ser perfectos, aunque tratamos de ser perfectos en santidad, pero solo uno fue perfecto, que fue Jesucristo. Entonces todos nosotros como humanos tenemos problemas, tenemos caídas, pero la ventaja es que conocemos de Dios y podemos inclinar el rostro y doblar las rodillas y agacharnos y con toda nuestra honestidad pedirle a Dios que nos perdone, clamando con el corazón, no rezando una letanía ni palabrería,
sino gimiendo con el corazón, pidiendo, así se cumplen los milagros personales, así se genera la fe y así se hace la convicción que Dios escucha y lo perdona a uno. ¿Y cómo sabe uno que lo perdonó? Bueno, muy fácil, uno sintiendo, viene al recurso del tiempo y van viendo las bendiciones que fluyen de todas maneras, sean materiales o sean espirituales, pero hay una paz personal. Y luego llega lo material, porque al final tenemos un Padre generoso que ama a sus hijos y que no los deja en la calle. Que pase lo que pase, Dios nunca deja a uno sin comer. Eso es cuando hay fe. Cuando no hay fe en Dios, sea uno del otro lado, pues a lo mejor se muere hasta de hambre esa persona, porque los vicios acaban. Pero desgraciadamente a veces no se le puede hacer pensar a todos de la misma manera. Pues también cuando uno cae en la iglesia de conveniencia, pues se va uno a la religión politeísta ahí. Yo me acuerdo que mis abuelitas eran católicas de corazón, tenían ahí su altar y tenían pues, como unos 10 ídolos ahí de diferentes. Y a cada quien le ponían su veladora y cada quien solucionaba un problema. Pero bueno, era la ignorancia, pero a veces uno se va quedando con eso. Pero bueno, así es. Entonces Josué sabía que lo más importante para su familia era servir al Señor Jehová, y su proyecto más grande de su vida no era ser rico o que sus hijos se hicieran ricos y famosos en Israel. Su gloria más grande no era disfrutar de las bondades de ser un líder, sino motivar e inspirar a su familia y a todo su pueblo que siguiera a Jehová nuestro Dios. Ese era lo principal y lo consiguió. Y lo consiguió porque gracias a eso pudieron suceder miles de cosas que él dejó y que heredó a su pueblo. Que el pueblo después, como todos los pueblos, como todas las familias, alguien falla, es otra cosa. Pero él en su momento hizo lo que tenía que hacer, cumplió lo que tenía que hacer y siguió adelante con todo el equipo que Dios le permitió. Entonces, en esta ocasión puse de ejemplo a mi familia, a su servidor, porque sí cuesta trabajo. Es muy difícil quitarse del yugo del mundial. Las presiones son fuertes, sobre todo de nuestros hijos en las escuelas. La presión también es difícil. No todos son al 100% católicos, pero sí hay cristianos que a veces, si los logra uno localizar, si los logra uno encontrar, esos mismos cristianos van jalando a la gente y pues va juntando, van a ser menos los que caigan en la maldad. Que las tentaciones son muchas, sí. Que hay que tener mucho amor para los hijos y la familia también. Pero no, nada es imposible. A todos nos ha costado y nos sigue costando el día con día. Y las tentaciones cada día van a ser más y más tremendas porque ahora con todo lo que hay de la tecnología, todo llega a raudales, aún sin llamarlo. Entonces, hay que tener toda la comprensión para la familia, en este caso como padres, y hacer el trabajo. Y si ya logramos calar que la familia sirva a Jehová Dios como nosotros, hay que seguirlo impulsando, hay que seguirlo haciendo, siguiendo haciendo nuestro trabajo, siguiendo haciendo nuestro adoctrinamiento de buena manera, la enseñanza, así como la estamos recibiendo en esta nueva iglesia. Hermanos, espero que les haya gustado esta breve información de la familia y que Dios nos siga bendiciendo. Es todo el lugar a quien corresponda. Gracias.